Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase número 5 del curso de Econometría 2. Quiero recordarles que esta es la última clase que la hacemos a través de videos. El próximo miércoles 27 de mayo, las clases se realizarán normalmente en forma presencial en el aula respectiva, por lo cual les pido que asistan todos. Esa clase va a ser muy importante porque, además de permitirme presentarme con ustedes, voy a aclarar dudas que existan acerca de la primera parte de este curso. Por ende, es bastante recomendable que no existe, que no exista ausencias en esta clase del miércoles. Bueno, continuando con el tema que empezamos la clase pasada, vamos a continuar con el tema de procesos no estacionarios. Vamos a tener tres objetivos. El primero será revisar todavía unos cuantos conceptos relacionados a series de tiempo no estacionarias con tendencia. Luego estudiaremos las pruebas de raíz unitaria y finalmente realizaremos una introducción a lo que son los cambios estructurales. Ya habíamos dicho en la clase pasada, y creo que vale la pena recordarlo, que, que si una variable dependiente y sus regresores no son estacionarios, entonces las pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y pronósticos convencionales, que ustedes bien conocen por la clase de econometría 1, no van a ser fiables, ¿no? Eh, y que el problema preciso creado por este tema de no estacionalidad y la solución respectiva a este problema va a depender de la naturaleza del fenómeno. Y ya hemos dicho que en esta clase se van a estudiar o a analizar dos tipos de no estacionalidad. El primero, tendencias, que lo empezamos la clase pasada, y el siguiente, los quiebres estructurales, sobre los cuales empezaremos a revisar el día de hoy. También habíamos dicho en la clase pasada que una tendencia es el movimiento persistente a largo plazo que experimenta una serie de tiempo, y habíamos dicho que una serie de tiempo va a fluctuar alrededor de esta tendencia si existiera. Ahora, la tendencia puede ser determinística o estocástica. Y habíamos dicho que la tendencia determinística es una función no aleatoria del tiempo. Y al ser no aleatoria la podemos modelar directamente usando una variable que representa la tendencia, es decir, una variable que toma un valor que va desde el 1 hasta la última observación o t mayúscula en nuestra muestra. Simplemente la manera en la que podrían modelar esta tendencia determinística sería con esta variable, este regresor t, que representa la tendencia en el modelo. En contraste, una tendencia estocástica va a cambiar a través del tiempo. Ya habíamos dicho que en general es mejor modelar una serie de tiempo usando estas tendencias estocásticas en lugar de determinísticas. Y esto es porque las variables económicas son complejas, y ustedes bien lo saben, y es difícil usar tendencias constantes para predecir posibles sorpresas que puedan ocurrir en nuestros datos. El modelo más simple para modelar una tendencia estocástica es la caminata aleatoria que habíamos revisado la semana pasada. Y otra tendencia para modelar, otra opción para modelar la tendencia estocástica es usar modelos autoregresivos, para lo cual todavía a lo cual todavía no hemos empezado, pero en las próximas clases le vamos a invertir bastante tiempo a este tema, ya que es importante. Como habíamos dicho, la caminata aleatoria es un caso especial del modelo autorregresivo de primer orden, ¿no es cierto? El modelo autorregresivo de primer orden va a tener como variable dependiente a y t, tendrá en general una constante, no siempre, y tendrá una variable que va a ser el rezago de la variable dependiente, es decir, yt menos 1. En el caso de la caminata aleatoria, habíamos dicho que beta 1 toma el valor de 1. En otras palabras, yt va a seguir un proceso AR1, autorregresivo de primer orden, con beta 1 igual a 1. Cuando esto ocurre, decimos que yt tiene una raíz unitaria, o equivalentemente,
tiene una tendencia estocástica y por ende es no estacionaria. Si el valor absoluto de beta 1 es menor que 1, vamos a decir que y el error es estacionario, entonces la distribución conjunta de YT y sus rezagos no dependen de T y por ende esta serie de tiempo va a ser estacionaria. Existe una relación análoga para el caso del modelo autorregresivo de orden P, y esto estudiaremos más adelante. Ahora, hablando de los problemas causados por tendencias estocásticas, habíamos definido tres problemas. El primero es que en el caso de del coeficiente autorregresivo en el modelo AR1, es decir, este regresor y por ende el coeficiente beta 1, va a estar sesgado hacia 0 a pesar de que su verdadero valor sea 1. En segundo lugar, el t estadístico del regresor puede tener distribuciones no normales, incluso con muestras grandes. Y por ende, y seguramente el problema más extremo va a ser que dos series que son independientes parecerán relacionadas con alta probabilidad si estas dos tienen tendencias estocásticas, si tienen raíces unitarias. Y esta situación es conocida como la regresión espuria, de lo cual poco hablamos anteriormente de lo que era la correlación espuria. Próximamente realizaremos un análisis, un ejercicio con simulaciones para motivar este problema de regresión espuria. Antes de hacer eso, quiero tomar un poco de tiempo para hacer una rápida introducción a Stata, que será el programa que vamos a usar. Será muy rápido y ustedes estoy seguro que lo entenderán rápidamente si es que no lo usan ya. Y una vez que tengamos esa breve introducción, haremos este tipo de ejercicios. Habíamos también dicho que existe un caso especial y es cuando dos series de tiempo tienen tendencias estocásticas, pero el componente de la tendencia es el mismo en las dos series de tiempo. En este caso las series de tiempo son cointegradas y ese será un tema que vamos a estudiar también en una clase futura. Ahora, ¿cómo saber si existe una raíz unitaria? Una forma informal de detectar la existencia de este problema es una inspección gráfica. En este caso lo que vamos a hacer es buscar determinar la existencia de una tendencia simplemente mirando la información en un gráfico. A esto podemos añadir o debemos añadir estimaciones de coeficientes de autocorrelación, ¿cierto? Y esto de una manera informal, sin inspección gráfica, nos indica la existencia de una tendencia y esta primera autocorrelación es pequeña, es decir, cercana a 0. Entonces esto sugiere que no existe una raíz unitaria. Pero recuerden que el hecho de que exista una raíz unitaria implica que beta 1 es igual a 1. Ahora, el método formal para realizar esta prueba de raíz unitaria se lo conoce como la prueba de Dickey-Fuller. El modelo inicial de esta prueba es un modelo AR1, que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Y en el cual la caminata aleatoria es un caso especial. Entonces vamos en el mismo AR1 que hemos venido usando durante ya varias ocasiones, YT como una función de una constante, el rezago de YT y el error, ¿no es cierto? Ahora, lo que vamos a hacer, la hipótesis es de que Y tiene una raíz unitaria, ¿no es cierto? La hipótesis nula, H0, la hipótesis nula será que beta 1 es igual a 1, y la hipótesis alternativa será que beta 1 es menor que 1. Entonces vamos a decir que si en realidad, en términos estadísticos, beta 1 es igual a 1, entonces YT tendrá raíz unitaria. Y la hipótesis alternativa, en el caso de que beta 1 es menor que 1, entonces eso significará que YT es estacionaria. Entonces esto debe quedar claro. Si beta 1 es 1, entonces YT tiene una raíz unitaria, por lo tanto es no estacionaria. Sin embargo, bajo la hipótesis alternativa, YT será estacionaria.
Esta prueba tiene una interpretación e implementación más fácil en una versión modificada que se obtiene al sustraer ieta t menos 1 en la expresión anterior. Ustedes saben que en el lado izquierdo tenemos yt, al sustraer yt menos 1 tendremos la primera diferencia de yt. Y al otro lado simplemente lo que vamos a tener es una transformación del coeficiente que acompaña yt menos 1. Y este simplemente lo vamos a llamar delta, donde delta va a ser igual a beta 1 menos 1. Ahora la prueba de hipótesis cambia. Ahora la hipótesis nula será que delta es igual a 0 y la hipótesis alternativa será que delta es menor que 0. Básicamente tenemos lo mismo, ¿no? Bajo la hipótesis nula, yt será no estacionaria, y bajo la hipótesis alternativa yt será estacionaria. Ahora, si estimamos esta regresión con mínimos cuadrados ordinarios y calculamos el t estadístico de beta 1, perdón, de delta 1, o delta, perdón, aquí en esto debería ser simplemente delta. Si encontramos el t estadístico correspondiente a este coeficiente delta, ¿no es cierto? Ese estadístico es precisamente el estadístico Dickey-Fuller, ¿no es cierto? Nótese que esta va a ser una prueba de hipótesis con una cola. También es importante mencionar que este estadístico se va a obtener usando errores no robustos, es decir, errores estándar homocedásticos, ¿no es cierto? Recuerden que habíamos hablado de este tema en clases anteriores y habíamos dicho que en general es preferible usar errores robustos, heterocedásticos, pero para este test estadístico en particular está diseñado para usarse con errores no estándar. Se puede hacer una extensión a este estadístico cuando se incluyen p rezagos de la primera diferencia de yt para considerar correlación serial de orden superior. Y esa modificación sería, si ustedes se fijan, bueno, aquí continúo teniendo el delta 1, este debe ser simplemente delta. Bueno, pero en todo caso, esta regresión va a ser la misma o muy parecida a la anterior, pero va a tener p rezagos de la primera diferencia de yt. Va a tener los mismos componentes de la misma constante, el rezago de yt también, pero vamos a añadir los rezagos de la primera diferencia. La hipótesis nula y alternativa continúan siendo las mismas, y a esta prueba se la conoce como el Dickey-Fuller aumentado, o la prueba Dickey-Fuller aumentada. Vamos a representarla eso simplemente como ADF. Y como había dicho, al igual que antes, bajo la hipótesis nula, yt va a tener una tendencia estocástica, y bajo la alternativa, yt va a ser estacionaria. Ahora, un tema importante cuando se trata de este estadístico ADF es la selección de los rezagos P, que en general se pueden usar, se pueden estimar usando lo que se llama el Information Criteria. Generalmente va a ser el Akaike Information Criteria, AIC, pero también se suele considerar la frecuencia de la información cuando se decide acerca de estos rezagos. Por ejemplo, cuando se tiene series anuales, 1 o 2 rezagos suelen ser suficientes. Cuando se tienen series de tiempo mensuales, se acostumbra a utilizar 12 rezagos, debido a los 12 meses del año, perdón. Si tuviéramos información trimestral, lo común sería usar 4 rezagos, ¿no es cierto? Pero estas no son reglas estrictas, no son reglas que se deben seguir al pie de la letra. Entonces, ese, como habíamos dicho, sería el ADF o el Dickey-Fuller aumentado. También podemos realizar una prueba de estacionariedad similar, pero ahora alrededor de una tendencia determinística. Recuerden que ya habíamos definido lo que queremos decir por una tendencia determinística. Y esta alternativa va a ser apropiada para series de tiempo que claramente nos muestran una tendencia. Por ejemplo, la tendencia de largo plazo del
del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? En estos casos en los que es claro que existe una tendencia, seguramente esta prueba de estacionalidad se debería hacerla alrededor de una tendencia determinística. Una opción para representar esta tendencia determinística es usar una tendencia lineal. Es decir, la tendencia va a ser una función lineal del tiempo. En este caso, lo único que tenemos que hacer es añadir al modelo aumentado que habíamos usado anteriormente, vamos a añadir la variable t, el regresor t, que va a representar la tendencia lineal. Esa es una manera de hacerlo. Las hipótesis nula y alternativa continuarán siendo las mismas que anteriormente, es decir, nos vamos a enfocar en el parámetro delta. Pero esta tendencia lineal, esta tendencia determinística, perdón, no necesariamente tiene que ser lineal. Esto podría ser reemplazada por una tendencia cuadrática o cúbica, o incluso de un orden superior si fuera el caso. En términos prácticos, generalmente lo que se hace es usar una tendencia de un grado bajo, es decir, lineal o cuadrática sería lo más común. Ahora, bajo esta hipótesis nula, el estadístico ADF con o sin tendencia determinística no va a tener una distribución normal, incluso si tenemos muestras grandes. Esto significa que los valores críticos de una distribución normal, que es lo que usamos cuando estamos básicamente usando las propiedades de muestra grande. Recuerdan que habíamos usado el teorema del límite central y habíamos definido que nuestros coeficientes se van a distribuir normalmente, pero para el caso de este estadístico eso no va a cumplirse. Por ende, vamos a tener que usar unos valores críticos que son diferentes. Y en este caso lo que estoy haciendo es simplemente imprimiendo en esta diapositiva cuáles son los valores críticos para los niveles de significancia de 10, 5 y 1% para el caso en el que estamos teniendo el ADF estadístico solamente con intercepto, o con intercepto y con tendencia en el tiempo. Por ejemplo, en la regresión sin tendencia, la hipótesis nula va a ser rechazada a nivel de significancia del 5% si este estadístico, si el ADF es menor a 2.86. ¿Qué sería este valor crítico aquí? Si se incluye la tendencia, el valor crítico será de 3.41. Igual todavía manteniendo el mismo nivel de 5%. Nótese que estos valores son significativamente mayores, o si se quiere, más negativos que los valores críticos de una sola cola en una prueba de hipótesis estándar, donde asumimos que el t estadístico se distribuye normalmente. Por ejemplo, para una prueba al 10%, el valor crítico va a ser de menos 1.28 en lugar de 2.57 o menos 2.57 o menos 3.12. Y en el caso del 5%, si ustedes recuerdan, el valor crítico para una prueba de 5% con una cola es de 1.64 o menos de 1.64. Mientras tanto, los valores críticos para este estadístico van a ser de 2.86, como habíamos visto, y de menos 3.41, es decir, significativamente mayores o más negativos, como habíamos mencionado. Ahora, continuando con el tema de raíz unitaria, cabe preguntarnos cómo evitar los problemas creados por estas tendencias estocásticas y por ende, al final del día, el problema de estacionalidad.
En términos prácticos, la mejor manera de manejar este problema es transformar las series de tiempo para eliminar la tendencia estocástica. Y de nuevo, en términos prácticos, esto significa, por ejemplo, que si la serie de tiempo tiene una raíz unitaria, entonces la primera diferencia será estacionaria. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es, una solución sería tomar diferencias de la variable hasta lograr que la misma sea estacionaria. Y obviamente dentro de este, uh, de este proceso podríamos hacer pruebas de raíz unitaria. Ahora, en la práctica nunca estamos seguros acerca de la presencia o no de una tendencia estocástica. Recordemos que si fallamos en rechazar la hipótesis nula, esto no significa que la hipótesis nula es verdadera. Simplemente lo que esto nos está diciendo es que no tenemos suficiente evidencia para concluir que la hipótesis nula es falsa, pero en ningún momento podemos decir que la misma es verdadera. Recuerden, cuando uno está hablando de pruebas de hipótesis, lo que uno hace es rechazar la hipótesis nula o fallar a rechazar la hipótesis nula. Nunca uno acepta una hipótesis nula. Ahora, el tema que simplemente voy a introducir y que será profundizado a partir de la clase del miércoles seguramente, pero como había dicho en la clase del miércoles también voy a realizar una revisión de las clases, de las 5 primeras clases. Esto no quiere decir que ustedes no tienen responsabilidad de haber visto los videos, obviamente no podremos, no habrá tiempo para repetir exactamente todos los detalles de las 5 clases, pero sí nos detendremos en los puntos que necesiten aclaración y por ende eso seguramente nos va a tomar un poco de tiempo. Bueno, en todo caso me gustaría introducir el tema de quiebres estructurales y luego continuar con esto en la siguiente clase o la siguiente si fuera necesario. Entonces, según habíamos dicho que habían 2 tipos de estacionalidad o de no estacionalidad que íbamos a estudiar en esta clase. El primero eran las tendencias que ya hemos visto y el segundo son los quiebres estructurales. Esto va a suceder cuando la función de regresión poblacional cambia dentro de la muestra. En el caso de economía esto puede suceder por una serie de factores como cambios de política económica, cambios tecnológicos, shocks exógenos o cualquier fenómeno que haga que las relaciones entre nuestras variables cambien. Ahora, si estos cambios ocurren y no los tomamos en cuenta en nuestro análisis, el análisis de regresión producirá inferencia y pronósticos que son improbables. Y lo que vamos a hacer, como había dicho en las siguientes clases, es de enfocarnos o estudiar 2 enfoques para analizar este tema. El primero usará pruebas de hipótesis y lo que vamos a hacer es probar si existen cambios estructurales usando coeficientes de regresiones y estadísticos de F, ¿no es cierto? Y el segundo, que se llama, o se lo puede llamar el enfoque de pronóstico, en el que vamos a asumir que la muestra termina antes de lo que en realidad termina, ¿no es cierto? Vamos a hacer el análisis de regresión únicamente a varios periodos antes de que termine nuestra muestra y luego evaluaremos qué tan preciso es el pronóstico. Y esto se lo puede hacer directamente porque al hacer esto nosotros en realidad conocemos cuál fue el valor verdadero de la variable YT, por ejemplo, en un periodo dado que no fue incluido en nuestro análisis de regresión o de pronóstico. Luego simplemente al comparar estos dos números por cada periodo podremos evaluar qué tan preciso fue el pronóstico, y esto también de algún modo nos va a ayudar a definir si existen cambios estructurales. En el caso de existir drásticos cambios estructurales, seguramente el pronóstico que hagamos no va a ser suficientemente bueno, ¿no es cierto? Entonces, este tema también lo vamos a analizar usando Stata. Esto nos va a tomar
un poco de tiempo, pero es bastante práctico e interesante que ustedes puedan realizar esto directamente. Entiendo que estudiar econometría únicamente desde un punto de vista teórico, si bien es muy beneficioso, pero no va a tener la gran ventaja o las grandes ventajas de poder palpar los modelos, de poder entender, digerir los conceptos al, al aplicar al aplicar los conocimientos directamente con información. Y ese, como habíamos definido al inicio, es uno de los objetivos de la clase. Entonces, sin más, creo que no hemos con esto acabado esta última clase. Disculpas porque sea una clase tan corta, pero me parece que no vale la pena avanzar demasiado rápido en estas primeras clases. Estamos bastante avanzados en relación a lo que esperábamos para la clase. Por lo cual, como había dicho, voy a hacer una revisión a partir del día miércoles, una revisión rápida de los temas que ya se trataron. Voy abiertamente a preguntar si existen dudas y en el caso de existirlas nos vamos a detener y vamos a asegurarnos de que todo esté claro. Pero esto va a depender un poco de ustedes y de su voluntad de realizar estas preguntas. Obviamente, si no hay preguntas, si nadie, o no hay preguntas, si no hay comentario, lo único que puedo asumir es que todo está claro. Y generalmente, en mi experiencia, eso no es cierto. Siempre va a haber algo que no está totalmente claro y obviamente ese es mi trabajo. Mi trabajo es tratar de que ustedes aprendan, de que todo esté suficientemente claro. Una vez que me presente el día miércoles, también vamos a definir un par de cosas que no se han definido, también por un poco de descoordinación que se debe básicamente al hecho de que no esté en Guayaquil todavía. Les mencionaré exactamente cuáles son los libros de texto que estamos usando, que vamos a usar, y cuáles serán las siguientes evaluaciones que vienen, ¿no? Independientemente de cuál sea el libro que se usa, ustedes son responsables del material que se ha cubierto en la clase. En este caso, básicamente los temas que se han topado y están mencionados en las diapositivas. Ese es su responsabilidad. Y obviamente entiendo que tener un libro guía va a ayudar mucho, y como les digo, eso se solucionará la próxima semana. También en el momento en el que tenga acceso a SeedWeb, que todavía existe ese problema de coordinación que no lo tengo, también podrá existir mayor comunicación e interacción con ustedes a través de esa herramienta tecnológica. Bueno, sin más, me despido, pero estoy feliz de que en los próximos días voy a poder conversar con ustedes directamente. Será un gusto. Y bueno, sin más me despido. El día de mañana estoy viajando hacia Ecuador. Deseenme suerte y espero verlos a todos en clase el día miércoles. Saludos.